Ecos, ecos, ecos. De horror. Tres ollas de oro. Mi pacto con el diablo. Piensa bien lo que deseas, porque no sabes quién puede escucharte. Era lo que mi padre me decía repetidamente, cada vez que le decía que cuando sea grande, yo sería millonario a como diese lugar. Soñaba despierto con una vida llena de riqueza y haría cualquier cosa para conseguirla. Hola, mi nombre es Ricardo y en la actualidad tengo 65 años de edad. El relato que voy a contar me sucedió hace muchos años atrás, cuando era un adolescente bastante estúpido. Aunque estoy consciente de que nunca fui un ejemplo de persona, tampoco imaginé que pasaría casi toda mi vida en una fría celda de prisión, que es desde donde estoy escribiendo mi historia. Pero de nada sirve llorar, lo hecho, hecho está, y solo espero que esta experiencia llegue a miles de personas, para que luego de escucharla, piensen una y mil veces antes de intentar hacer un pacto con el diablo. Todo sucedió cuando yo era apenas un joven con toda una vida por delante, pero aquella noche estaba en el lugar y la hora equivocados. Eran los años 70, yo vivía en un barrio popular del Estado de México y era el mayor de mis hermanos. Desde el inicio, los estudios no eran para mí, así que me entregaba a la vagancia, acompañado de malas influencias que me incitaban al vicio. Por eso, mi padre me corrió de casa, y es que además no me gustaba trabajar, y mucho menos ayudaba en casa. Todo esto tenía cansado a mi padre, quien siempre se quejaba con mi madre sobre mi pereza, y yo siempre abusaba del amor que mi madre me daba, pues a escondidas, ella me daba comida o dinero, el que yo gastaba, por supuesto en vicios. Mi madre me suplicaba que cambiara, decía que debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde, pero nunca hice caso. En pocas palabras les diré que mi vida era un caos, yo mismo lo percibía, pero no hacía nada para cambiarlo. Y así, pronto todas esas malas decisiones me cobrarían un precio muy alto. Una noche, mis amigos y yo bebíamos en un bar de mala reputación. Con el pasar de las horas, la última botella se acabó y no teníamos más dinero para otra. El dueño del lugar, ya cansado de nuestros griteríos y bromas sin sentido, nos dijo que nos retiráramos del lugar y además intentó cobrarnos por algunas botellas que en el pasado nos había prestado. Pero como era de esperarse, le dijimos que no teníamos dinero para pagarle. Entonces el hombre al escucharnos, muy irritado nos dijo: «Estoy cansado de ustedes, salgan de aquí y no vuelvan hasta tener todo mi dinero». Avergonzados, irritados y frustrados, salimos todos de ahí, no tuvimos otra opción. Entonces, de repente, a uno de mis amigos se le ocurrió la estúpida idea de asaltar a un hombre que encontramos en el camino. Este caminaba tambaleándose de lado a lado, como si estuviese ebrio. Tenía una forma de vestir muy elegante, y sin duda lo que más llamaba la atención eran el reloj y las joyas que llevaba. Desde el inicio, como lobos hambrientos, lo vimos como una presa fácil. Así que lo seguimos de cerca hasta llegar a un lugar aislado, y después lo rodeamos. Para nuestro asombro, aquel hombre no parecía importarle en lo más mínimo nuestra presencia. Pues cuando uno de mis amigos sacó un cuchillo para amenazarlo, él solo sonrió de forma perversa. Desconcertados y sintiéndonos retados, intentamos dominarlo todos juntos, pero fue inútil. Puedo asegurarles que a pesar de que yo estaba muy ebrio, mis ojos no me engañaron, y mirando atentamente, vi que en vez de pies, tenía patas semejantes a las de una cabra. Su rostro era normal, pero al mirarnos era como si emanara una energía oscura, que nos hacía detenernos y no atacarlo. Luego de un par de segundos, sus ojos llenos de maldad se fijaron en mí, paralizándome completamente. Mis colegas huyeron a gran velocidad, dejándome a la deriva. En ese momento toda mi vida pasó frente a mí en un segundo, y puedo asegurar que el miedo que sentí era tan grande que pensé que moriría en ese mismo instante. Pero algo muy extraño sucedió. Aquel hombre se dirigió a mí,
llamándome por mi nombre como si me conociera. No sabía qué hacer, pero había algo que me retenía en contra de mi voluntad. Con mucha dificultad respondí, y el hombre dijo: «No tengas miedo, Ricardo, yo solo quiero ser tu amigo», mientras soltaba una risa irónica. Yo solo escuchaba, pues no comprendía lo que estaba sucediendo. Fue entonces que, burlándose, él me dijo: «Veo que tus amigos te han dejado solo, eres apenas un pobre desgraciado que no vale nada, pero yo, mi querido amigo, he venido a darte un regalo». Interrumpí para preguntarle a qué se refería, pero él continuó: «No seas tonto, yo sé de la gran ambición que tienes y sé que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que deseas. Creo que ya sabes quién soy, ¿verdad? ¿Es que no sabes quién está detrás de tantas personas que se vuelven famosas de la noche a la mañana, hombres mediocres como tú, que se vuelven exitosos de la nada? La respuesta está aquí frente a ti, así que no seas bobo y acepta lo que te estoy ofreciendo». Debo confesar con vergüenza que, a pesar del terror que sentía, todo lo que aquel hombre misterioso y siniestro me decía era verdad. Pues en el fondo siempre fui muy ambicioso y nada ni nadie me importaba. Mientras mi mente se perdía entre pensamientos y deseos de qué era lo que podría hacer si aceptaba, él mencionó: «La decisión es tuya, te ofrezco un poco de felicidad en tu vida miserable, depende de ti aceptar o no». Yo solo negaba con la cabeza, repitiéndome que todo esto era solo una alucinación debido a mi ebriedad. Apretaba mis manos y le gritaba a aquel siniestro hombre que se fuera, pero él solo se divertía con el miedo que yo sentía. Después de un momento, hizo silencio y con calma me dijo: «Si te arrepientes, ve y búscame en el cementerio municipal. Encontrarás una tumba con un mausoleo antiguo al pie de un viejo roble. Lo reconocerás fácil porque todo está seco a su alrededor. Ve y toma el regalo que te estoy ofreciendo. No seas estúpido, estoy intentando portarme como un buen samaritano contigo, te conozco y sé que tarde o temprano sucumbirás a tu avaricia». En un parpadeo, ese ser se desintegró ante mí y todo el lugar se llenó de una densa niebla, además de un horrendo olor a azufre. Para ese momento, estaba tan lleno de miedo que mis piernas perdieron la fuerza y caí al piso, donde permanecí por unos minutos. Luego, me levanté y aún temblando y pensativo, caminé en dirección a la casa de mis padres. Lo único que necesitaba en ese instante era algún consuelo, aunque en el fondo sabía que tal vez no sería bien recibido. Después de unos minutos golpeando la puerta, mi madre salió, y al verme me invitó a entrar. Cuando entré, ella notó mi expresión de miedo y preocupación, y al preguntarme qué había sucedido, me callé e intenté cambiar de tema, pues sabía que mi madre me daría uno de sus sermones, y yo solo necesitaba un lugar para dormir aquella noche. Mientras conversábamos, vi a mi padre salir de su habitación. Dijo que aquello no era un hotel, que si me quedaba sería bajo sus condiciones y que debía contribuir con los gastos de la familia, además de abandonar el estilo de vida desordenado que llevaba. Tal vez en otro momento, al escuchar la cantaleta de siempre, me habría marchado. Pero esa noche estaba aterrado, y repito, lo único que necesitaba era un lugar seguro en el cual pernoctar. Luego, cuando me dejaron solo, estaba acostado tratando de dormir. Después de reflexionar como nunca, entendí que mi familia era todo lo que tenía, y si quería estar con ellos, debía reformar mi vida, pero de verdad. Al día siguiente, fui a la iglesia y le pedí a Dios, le rogué entre llantos que me ayudara a cambiar mi vida. Y como si mis súplicas hubiesen sido escuchadas, algunos días después logré conseguir trabajo. Comencé a trabajar como albañil, traté de dejar los vicios, e intenté cumplir con las reglas que mi padre imponía en casa, y así, poco a poco mi vida pareció mejorar. Una tarde, después de que llegué del trabajo y mientras descansaba recostado en mi cama, me preguntaba a mí mismo qué iba a hacer de mi vida. ¿Será que toda la vida tendría que trabajar de albañil? ¿O será que en los planes de Dios hay algo más grande para mí? Y si era así, ¿por qué no me lo daba ya?
Aunque intentaba ser una buena persona, tenía ganas de salir a los bares con mis amigos y deseaba seguir vagando sin rumbo y divirtiéndome como siempre lo había hecho. Entonces, en mi mente se fijó una pregunta. ¿Qué pasaría si aceptaba lo que el maligno me ofrecía? ¿Sería una buena idea cambiar mi vida con su ayuda? Y aunque en ese momento no lo sabía, pronto las circunstancias me harían tomar una decisión de la cual me arrepentiría para el resto de mi vida. Tomen en cuenta que había dejado de beber hace mucho tiempo, hasta que un día mis antiguos compañeros de juerga vinieron a buscarme. Al principio me resistí, pues aún estaba molesto con ellos por haberme abandonado a mi suerte aquella noche, sin importarles lo que podría haberme pasado. Pero ellos me conocían bien y sabían los trucos para convencerme, y fue así que mi voluntad de ser una buena persona sucumbió cuando ellos me ofrecieron un vaso de licor. A pesar de haberme resistido y haber dicho que no en un par de ocasiones, al final terminé por acompañarlos. Esa tarde fue mi perdición nuevamente, pues los días siguientes después del trabajo, continué saliendo con ellos y retomando la vida de holgazanería que había intentado abandonar. No tardé mucho tiempo en volver a ser aquel hombre irresponsable y comencé a faltar a mi trabajo. Obviamente, el encargado no me soportaba y tomó la decisión de despedirme, y como si fuera una ironía del destino, mi condición ahora era mucho peor. Parecía que el deseo de beber había regresado con más fuerza que antes, era como si de la noche a la mañana me hubiese vuelto un adicto dependiente de licor, pues no podía pensar en nada más que en beber y beber. Llegué a tal punto de desinterés por todo, que empecé a vagar por las calles como un indigente. Y aún así, a pesar de eso, mi madre nunca se rindió conmigo, y con lágrimas en los ojos, decía que nunca dejaría de pedir a Dios por mí. En una de esas ocasiones, en las que andaba sin rumbo por las calles y desesperado por beber, recordé la propuesta que aquel ser horrible me había hecho. Me sentía tan miserable, que pensé que no me podría ir peor si aceptaba su propuesta. Era como si todos aquellos pensamientos me hicieran sentir que no valía nada, y al final llegaba a la misma conclusión. Esta era la de visitar el cementerio municipal y aceptar lo que se me había ofrecido. Ese día, cuando cayó la noche, me dirigí hasta allí, lleno de miedo y curiosidad. Me abrí camino entre las tumbas, la soledad y la oscuridad eran iluminadas por una luna que de vez en cuando aparecía entre las nubes, haciéndome tropezar más de una vez. Todo aquello se me hacía muy extraño, no tenía sentido, pues a pesar de haber estado ahí muy pocas veces y de haber muchas tumbas, algo dentro de mí me hacía caminar como si conociera dónde estaba lo que tanto deseaba. Después de caminar por algunos minutos, llegué al lugar que reconocí inmediatamente debido a la descripción que aquel ser me había dado. Tardé un tiempo en acercarme, estaba nervioso y avanzaba a paso lento. Y cuando estuve cerca de la entrada, la duda se acrecentó y pensé en dar la vuelta, pero ahora algo muy fuerte me retenía. Me encontraba ahí, parado frente a aquel mausoleo, y noté que había una puerta que apenas se mantenía en pie. Cuando me acerqué para investigar, me di cuenta de que aquella vieja y oxidada reja estaba apenas entreabierta. Entonces, con miedo, la abrí y entré. El ambiente en el interior era pesado y denso, mi corazón latía tan fuerte que comencé a sentir falta de aire. Al dar unos pasos, tropecé con algo y caí. Creo que caí dentro de algún ataúd viejo, o algo así. Recuerden que no podía ver nada, todo estaba oscuro. Al momento de colocar mis manos en el suelo para levantarme, sentí algo con mi mano derecha, era algo que parecía ser redondo. Entonces junté mis dos manos y traté de imaginar qué era eso. Después de tocarlo por un segundo, decidí que mejor sería sacarlo afuera del mausoleo, pues la luz de luna me ayudaría a ver mejor. Al momento de cargarlo lo sentí muy pesado, así que tuve que usar las dos manos. Cuando estuve afuera y gracias a la tenue luz de luna, pude ver que era una vasija de barro. La ambición se apoderó de mí, y tomé una piedra para romper la vasija y saber de una vez por todas qué contenía. Estuve a punto de hacerlo, pero algo me detuvo,
Era como si alguien me hubiese dicho que sacara todas las vasijas y luego las abriera. Entonces, haciendo caso a ese pensamiento, entré presuroso nuevamente al mausoleo. Cuando sentí que estaba en donde había encontrado esa primera vasija, empecé a recorrer el piso con mis manos y encontré dos más de esas cosas. Las tomé como pude, y con mucho esfuerzo, salí. Estaba lleno de emoción, fue una gran sorpresa saber que tenía 3 vasijas repletas de oro y joyas muy valiosas. Aunque no había abierto ninguna, eso era lo único que mi codiciosa mente podía imaginar. No aguanté más, y desesperado tomé una piedra, con la que comencé a golpear una de las vasijas. Pero me llené de odio y decepción, cuando ésta se rompió, pues lo único de lo que estaba llena era de cenizas. Lleno de rabia y frustración comencé a maldecir al demonio, lo insultaba y le decía que era un cobarde que no cumplía su palabra. Pero de repente, algo extraño sucedió. Comencé a escuchar una voz que provenía de todas las direcciones a la misma vez. Esta era una voz conocida. Sí, era la del mismo hombre que vi aquella noche. De forma burlona, me decía, sabía que no ibas a resistir. Y al voltear mi cabeza, detrás de mí lo vi, allí estaba él, fumando su cigarrillo al pie de aquel viejo roble. Al fijar su mirada en mí, entre risas dijo, qué lástima, veo que no encontraste lo que buscabas, pero te sugiero que busques de nuevo. Luego caminó, acercándose de manera lenta hasta mí. Yo intentaba retroceder, deseaba salir corriendo de aquel maldito lugar, pero así como la primera vez, quedé completamente paralizado. Cuando aquel siniestro hombre llegó hasta mí, sujetó mi brazo con muchísima fuerza, causándome un dolor punzante. Entonces, con mi brazo que estaba libre, comencé a golpearlo, dándole puñetazos para que me soltara, hasta que lo hizo. Pero después de soltarme, me di cuenta de que mi brazo estaba herido, como si me hubiesen cortado con un cuchillo, y la sangre que salía caía sobre la vasija que había roto. Nuevamente, aquel hombre rió a carcajadas, y dijo, revisa las vasijas de nuevo, tal vez tu suerte haya cambiado. Sin saber qué hacer y muy desconfiado, bajé la mirada y con sorpresa, descubrí que donde antes solo había cenizas, ahora algo brillaba bajo la luz de la luna. Movido por la avaricia que me carcomía por dentro, olvidé la presencia de aquel hombre y como pude, comencé a buscar entre las cenizas para ver qué encontraba. Casi caigo de espaldas al descubrir que las vasijas estaban llenas de monedas de oro centenarias. Debo confesar que mi alegría por haber encontrado aquel tesoro era tanta, que olvidé por completo la presencia de aquel siniestro hombre. Mi vida había cambiado completamente, ahora iba a poder tener la vida que siempre había querido, iba a andar de fiesta los días que quisiera sin preocuparme por el dinero. Aunque también, algo dentro de mí me decía que todo aquel tesoro tendría un costo que a su debido tiempo tendría que pagar. Pero la verdad es que no me importaba nada, en ese momento mi avaricia era más fuerte que la voz de mi conciencia. Después de ver lo que había ahí, sin pensar, rompí las otras vasijas y encontré exactamente lo mismo. Cenizas, pero en medio monedas de oro. Entonces, me retiré la chamarra vieja que me cubría del frío, la tendí en el suelo y recogí todas las monedas. Era tanta mi ambición, que revisé hasta el último pedazo de las vasijas rotas, para asegurarme de no dejar una sola moneda. Recuerdo que me sentía ansioso y nervioso, mientras imaginaba todo lo que iba a comprar, y cómo iba a cambiar mi vida desde ese día. En este momento, quiero que me comprendan, pues voy a omitir gran parte de mi vida, y es que si les contara paso a paso cada cosa que hice desde que este oro llegó a mis manos, este relato se volvería demasiado extenso. Dicho esto, continuamos. A la mañana siguiente, me acerqué a un lugar donde daban dinero a cambio de joyas. No sé si por ser el oro del diablo, no me hicieron ningún tipo de preguntas, y por una moneda me dieron muchísimo dinero, más de $10,000. Con ese dinero empezó mi cambio de vida.
Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado decir a las personas que quien nunca tuvo y llega a tener, se vuelve loco por seguir teniendo, hablando en términos de riqueza. Y permítanme decirles que es así, y eso me estaba sucediendo. En mi mente, pensaba que era hora de darme la vida que merecía, y fui a cambiar más monedas por dinero. Les repito que no sé por qué, pero nadie, absolutamente nadie, hacía problemas al cambiarme las monedas. Tampoco me hacían ni una sola pregunta, solo me llevaban hasta una oficina privada, y luego de comprobar que las monedas eran reales, me daban el dinero en sobres amarillos. Yo los guardaba en mi mochila y me retiraba del lugar. Cuando logré cambiar una fuerte cantidad de dinero, decidí comprar una casa en una zona exclusiva y la llené de muebles lujosos y equipos electrónicos. Mi vida dio un cambio tan drástico de la noche a la mañana que aún no lo podía creer. Imagínense, de vivir en la mendicidad, pasando hambre, soportando el sol, la lluvia y durmiendo debajo de los puentes o en casas abandonadas, ahora disfrutaba de muchos lujos. Como por ejemplo, el de ir a cenar a los restaurantes más caros, comprar ropa de marca en centros comerciales, comprar botellas de los rones y tequilas de los más caros. Podía hacer esto y muchas otras cosas más, sin tener que preocuparme por la cuenta. Tuve la posibilidad de ayudar a mi familia, claro que podía hacerlo, pero algo dentro de mí me detenía a hacer el bien y me motivaba a hacer exactamente lo opuesto. Pese a la pobreza en que vivían mis padres, siempre que podía, para burlarme, les mostraba todo lo que tenía, incluso a mi pobre madre que siempre me había ayudado cuando estaba en la calle. Recuerdo que una vez mi madre me visitó, tenía una mirada muy triste y me dijo: «Espero que en el futuro recapacites y encuentres el camino correcto». Pero como un idiota, burlándome le respondí: «Tú no lo entiendes, madre, yo tengo todo lo que alguna vez soñé, el resto no me importa». Recuerdo muy bien las noches interminables con mis amigos, gozábamos de fiestas y hermosas mujeres, viajaba a todas partes, conocí lugares maravillosos. Compré autos de lujo, nunca aprendí a conducir, pero no hizo falta ya que tenía un par de choferes que estaban a mi disposición, 24/7. En mi casa tenía personal de limpieza y cocina, no me preocupaba de nada, no hacía nada, tal y como antes, solo que ahora tenía dinero con que pagar mi vida de holgazanería. Pero luego de unos cuantos años de disfrutar esa vida llena de excesos, el mismo diablo comenzó a cobrarme. Empecé a tener pesadillas, eran macabras, tan realistas que al despertar lo hacía temblando. Me sentía paranoico, era como si la pesadilla continuara cuando despertaba. Tenía miedo de cerrar los ojos, pues si lo hacía, tenía esos sueños tan lúcidos en los que hacía cosas horribles y en las que casi siempre terminaban con personas perdiendo sus vidas. Llegué hasta el punto de pasar días enteros sin dormir, llegué a tomar medicamentos y bebidas energizantes para mantenerme despierto. Parecía que me estaba volviendo loco, mis crisis nerviosas se intensificaron a tal punto que cualquier mínimo ruido extraño me hacía saltar y mi corazón se aceleraba al punto de dolerme. Así pasaron varios días, en los que debido a la bebida y la falta de sueño, comencé a tener lagunas mentales. Recuerdo que un día, por casualidad, estaba leyendo el periódico y una noticia llamó mucho mi atención. Eran varios casos de crímenes violentos que habían ocurrido en los últimos meses cerca de donde yo vivía. La noticia decía que se había desatado una ola de asesinatos y era tal la violencia del asesino que las víctimas quedaban completamente irreconocibles. Mientras leía dicha nota roja, me quedé mirando fijamente la fotografía, que morbosamente intentaba llamar la atención del lector. Y algo dentro de mí me alertó. La descripción de los crímenes y la imagen del lugar coincidían con muchas de las pesadillas que constantemente me atormentaban. Pero intenté calmarme repitiéndome que eso solo eran coincidencias. Una de tantas noches en la que hacía lo posible por mantenerme despierto, una extraña pesadez me envolvió. Creí que sin querer me había quedado dormido, y en medio de mi desconcierto, aquel hombre que me entregó la fortuna volvió a aparecer en mi vida.
Pero esta vez, a pesar del miedo que me generaba, lo enfrenté. A gritos le pregunté qué quería de mí. Y entre una sonrisa burlona, el hombre respondió: he venido a cobrar lo que me debes. Pero le dije que estaba loco, que no le debía nada y que era mejor que saliera de mi casa. Y con voz grave dijo: mi querido amigo, veo que ya no eres el mismo de cuando nos conocimos. Se te ve mejor, parece que has aprovechado lo que te di. Pero déjame informarte que esa noche me entregaste tu vida. Tu avaricia te llevó a buscar lo que te prometí, y cuando tomaste las monedas en tu mano, sellaste el pacto. Entonces, como entenderás, ahora estás en mis manos y es mejor que tengas eso muy claro, porque en el momento que yo decida puedo acabar contigo. No es coincidencia, Ricardo, las pesadillas que tenías eran reales y todos esos crímenes los cometí yo, usando tu cuerpo mientras dormías. Pero eso no es suficiente para que saldes tu deuda, ahora necesito una verdadera muestra de devoción. No comprendía lo que estaba pasando, mi mente me daba vueltas y ese ser continuó hablando. Ricardo, es muy fácil, necesito que me entregues aquello que más amas en el mundo. Sí, necesito que me entregues a tu madre, completó. Mi corazón latía fuerte, sentía como me faltaba el aire, y como pude le dije: sabes, no quiero nada. Puedes llevarte todo lo que me diste, ya no lo quiero, grité. Pero aquel hombre, con voz firme, me reprendió y dijo: ese es el problema con los hombres, primero disfrutan hasta más no poder de lo que se les ha dado, y luego no quieren pagar. Piensan que un acuerdo puede ser roto tan fácilmente, solo con deshacerse de lo que alguna vez tanto anhelaron. Recuerda que nadie te obligó a aceptar lo que te ofrecí, y es mejor que me des lo que te pido, o las cosas van a empeorar para ti. Después de decir esas palabras, aquel hombre desapareció, dejando un olor a azufre como la primera vez. Yo, en cambio, sentía la sensación de que mi vida pendía de un hilo, que él podría romper cuando quisiera. Me sentía desesperado y lleno de miedo, no sabía a dónde ir o qué hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, hice algo que ni siquiera había pensado, me arrodillé e imploré misericordia a Dios. Recuerdo que mis palabras fueron: sé que no merezco tu perdón y acepto las consecuencias de mis actos, pero si puedes escucharme, te pido que me ayudes a terminar con todo esto. No quiero seguir lastimando a nadie, prefiero partir de este mundo porque sé que mi vida ya no vale nada. Estaba tan cansado y frustrado que terminé durmiendo profundamente. Aquella noche tuve pesadillas nuevamente. Pero a diferencia de las anteriores, podía ver a aquel hombre a punto de acabar con la vida de mi madre. En el sueño yo corría para evitarlo, pero siempre fallaba, y esto ocurría una y otra vez, hasta que finalmente desperté. Cuando lo hice, estaba sudando, cansado y agitado más de lo normal. Sabía que algo andaba mal, y un presentimiento me hizo ir a la casa de mis padres. Cuando llegué golpeé la puerta lleno de desesperación, preocupación y miedo, implorando a Dios que mi familia estuviera bien. De repente la puerta se abrió, y era mi padre quien salió a recibirme, pero me miraba con mucho odio y recriminación. Luego empezó a gritarme: ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿No te basta con todo el mal que ya nos has hecho? Mejor vete antes de que olvide que eres mi hijo, y te dé la lección que hace mucho tiempo debí haberte dado. No dije nada, no respondí a ninguna de sus palabras, al parecer ellos estaban bien, y no me quedó otra alternativa que volver a casa. Al ver todo lo malo que me sucedía, decidí acabar de una vez por todas con esto, y lo que se me ocurrió una mañana fue que debía devolver todas las monedas restantes al lugar donde las había encontrado. Desesperado salí de casa, compré un jarrón de barro similar al que recordaba de aquella noche, luego metí las monedas en su interior y lo tapé con hierbas secas y tierra, tratando de imitar a los originales. Cuando todo estuvo listo, lo llevé al mausoleo y lo dejé ahí, esperando que aquel hombre entendiera el mensaje. Después fui a una iglesia y pasé toda la tarde orando y pidiendo perdón al Señor por todas mis malas decisiones.
Pero todo esto resultó ser inútil, y aunque en la noche no tuve pesadillas, a la mañana siguiente cuando desperté, ese jarrón estaba al pie de mi cama destapado, y mostrando las monedas como si me las ofreciera. Nuevamente las llevé al camposanto, pero al otro día, otra vez aparecían en mi casa. Y así pasó por 3 ocasiones más, hasta que me di por vencido, y entendí que mi destino estaba marcado. Me encantaría decirles que mi historia tuvo un final feliz, pero desafortunadamente no fue así, y tuve que pagar mi avaricia perdiendo todo. Perdí el dinero, el alma, y sobre todo a la única persona que me amó en este mundo. En uno de los episodios en los que no tenía control de mi cuerpo, cometí el pecado más abominable que un ser humano puede cometer. Y sí, una de esas pesadillas se volvió realidad. Una noche, no sé cómo sucedió, pero acabé con la vida de mi propia madre. Y a diferencia de las otras ocasiones cuando soñaba que acababa con la vida de alguien y luego despertaba en mi cama, en esta ocasión fue diferente. Esta vez sí me atraparon cometiendo ese acto despreciable. En ocasiones, siento que desearía saber cómo fue para pedirle perdón a Dios, pero simplemente no recuerdo nada. Desde aquella noche han pasado muchos años y sigo encerrado, cumpliendo mi condena según la ley de los hombres. Para ser más precisos, han pasado más de 32 años de mi vida en esta sucia y fría celda. Según los custodios, que me miran con repugnancia, pronto acabaré mi condena y volveré a ser un hombre libre. Pero siempre que me dicen esto, me pregunto, ¿para qué ser libre si nada ni nadie me espera allá afuera? ¿Por qué mejor no me quito la vida antes de salir? Estoy consciente de que para mí ya es demasiado tarde, no me queda nada más en este mundo, ni siquiera la esperanza de alguna vez ser perdonado. Ahora me resta pagar mi condena según la ley de Dios, ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Pueden juzgarme, despreciarme e insultarme, pueden decir lo que quieran, estoy consciente de que lo merezco. Pero a pesar de todo, espero que mi historia sirva de lección para aquellos que osen hacer cualquier tipo de negocio con el ser de las tinieblas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya dejado una gran lección y entiendan que no todo en la vida se resuelve con dinero. Ahora les pido de favor que si este relato fue de su agrado, nos dejen un comentario y un like. También, y como ya es costumbre, les realizamos las siguientes preguntas. ¿Creen que el castigo recibido fue el adecuado? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer un pacto con el maligno a cambio de riquezas? ¿Qué le dirían al protagonista si lo tuvieran enfrente y él les hubiese contado esta experiencia? Les pido que si este relato les gustó, lo compartan en sus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. También, y si está en sus posibilidades, les agradecería mucho que nos dejen sus comentarios usando los superchats, ya que eso se convierte en un pequeño apoyo económico, el cual nos ayuda a seguir trayéndoles más historias. Gracias y hasta un próximo video.